Hola, feliz día, aquí estamos de nuevo y hoy vamos a hablar de la elaboración del vino blanco. Es un poco más sencilla que el vino tinto en ciertos aspectos porque no se cumplen ciertas etapas que se cumplen en la elaboración del vino tinto. Para comenzar, al igual que en el vino tinto, vamos a tener la vendimia o la recolección de las uvas. Luego vamos a llegar a la bodega y vamos a tener el proceso de colocar los racimos en la despalilladora para separar los raspones de las bayas. En ese mismo proceso se va a producir el estrujamiento de las uvas para romperlas y que comiencen a liberar el jugo, y vamos a tener algo similar a esto, en donde no nos conviene mantener el jugo en contacto con las pieles durante demasiado tiempo para no correr riesgos de oxidación. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es separar el mosto, que es el jugo de la uva sin fermentar, el mosto flor, de lo que sería el mosto que nos va a quedar para enviar a la prensa. Este primer jugo que sale y que pasa por gravedad fácil y suavemente es lo que llamamos el mosto flor, y el que nos queda acá, que es el que vamos a someter a la prensa, bien sea neumática o prensa vertical, es lo que se llama el mosto de prensa. Una vez que tenemos o hemos obtenido ese mosto de prensa, lo vamos a someter a un proceso de clarificación, porque va a tener todavía residuos de pulpa y de piel que no nos conviene que estén en el vino blanco. Ese proceso de clarificación puede ser a través de la decantación, que es simplemente dejando que desciendan las partículas sólidas al fondo del recipiente, pero es un poco lento, por lo que es preferible utilizar o la centrifugación o la filtración para separar en ambos casos la parte sólida de la parte líquida. Una vez que ya tenemos ese mosto clarificado, es que lo vamos a colocar en recipientes grandes de acero inoxidable con temperatura controlada para iniciar el proceso de fermentación. En el caso de los vinos blancos, la fermentación va a ser a temperaturas mucho más bajas que en el caso de los tintos. Estamos hablando de temperaturas que oscilan entre los 12 y los 22, en el caso de los blancos, versus 20 y 32 grados centígrados, que era lo que se usaba en los vinos tintos. Se fermenta ese vino, y una vez que concluye el proceso de transformación de todo el azúcar en alcohol a través de las levaduras, terminamos con la fermentación y vamos entonces a decidir qué vamos a hacer con esa uva. Si son uvas no aromáticas, como en el caso de la Chardonnay o de la Pinot Gris, pudiéramos someter ese vino a procedimientos que le den características particulares y peculiares, como por ejemplo sabores tostados, sabores de brioche, y eso lo se hace dejándolas en contacto con las lías, que son las levaduras muertas, por un tiempo determinado, colocándolas en barrica, colocando ese vino ya fermentado en barrica de roble para obtener esos sabores de tostado y esos sabores de vainilla, o de una forma más económica, añadiendo en ese mismo recipiente de acero inoxidable trozos de madera pequeñitos como virutas o listones de los que se usan en las barricas, que se llaman duelas. Y por último, decidiendo si se le practica o no a ese vino la segunda fermentación o fermentación maloláctica. En el caso de los tintos, casi todos sufren proceso de fermentación maloláctica. En el caso de los blancos, solamente algunos, aquellos que queremos disminuirle la acidez o que queremos darle más complejidad en boca, que queremos que quede más untuoso, y eso se hace a través de esa fermentación maloláctica que la llevan a cabo bacterias lácticas y que transforman el ácido málico que se encuentra en la uva a ácido láctico. Ese ácido málico es el que conseguimos en las manzanas y que es bastante fuerte, mientras que el ácido láctico lo vamos a conseguir en la leche. Eso le da esas características, y eso se suele hacer en esos vinos poco aromáticos. En el caso de los vinos aromáticos, no nos interesa darle esos sabores, sino nos interesa que esos vinos sigan con la frescura y con las características de la fruta, las características primarias de la fruta. En ese caso, simplemente lo que trata el enólogo es de mantener el estilo y de mantener la constancia de su marca.
mantener un Sauvignon Blanc, por ejemplo, de Nueva Zelanda con esas características de frutas tropicales, de parchita, de fruta de pasión, que sería el nombre en la mayoría del mundo de esa fruta, o el Riesling, que nos interesa que tenga también esos aromas y esos sabores de frescos, aromáticos. Entonces, en esos casos no nos interesa someterlos a los procedimientos que sometimos estas uvas que son menos aromáticas. Una vez que ya se decidió que se hicieron mezclas, se hicieron procedimientos de vinificación en bodega, se embotella ese vino y está listo para tomar. Evidentemente, los vinos que no se sometieron a procedimientos mayores son vinos para beberse ya, son vinos jóvenes, no hay que guardarlos. Estos otros vinos que se sometieron a barrica, que se sometieron a segunda fermentación maloláctica, que se sometieron a contacto con líder, pudieran guardarse y pudieran tomarse posteriormente. Los invito pues a que prueben las dos opciones, prueben los vinos blancos frescos y los vinos blancos un poco más elaborados y saquen sus propias conclusiones. Salud y nos vemos en la próxima entrega.